Gracias. Buen día, gracias, agradecemos enteramente su asistencia a esta rueda de prensa convocada por integrantes del colectivo Acción Ciudadana Puebla. Me permito brevemente la lectura del artículo 12 de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Establece que las leyes se ocuparán de, fracción primera, la protección, seguridad, estabilidad y mejoramiento de la familia en sus diversas manifestaciones, el desarrollo integral y el bienestar de las mujeres, la atención y protección del ser humano durante su nacimiento, minoridad y vejez, la protección de las víctimas de los delitos de quienes carezcan de instrucción y sean de escasas posibilidades económicas, la atención de la salud de los habitantes del Estado, la promoción de una vida adecuada que asegure el bienestar de las personas y la satisfacción de las necesidades de instrucción y alimentación de las niñas y los niños, proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y finalmente, garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano o organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, así como de proteger los datos personales e información relativa a la vida privada en los términos y las excepciones que establezca nuestra Constitución. Me permito dar lectura al comunicado a la opinión pública OC/20, el cual se titula Ruego de reasunción de competencia dirigido a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, derivado de la omisión legislativa absoluta de ejercicio obligatorio en materia de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo local. Destacamos que el diputado local por el Distrito 17, Gabriel Osvaldo Jiménez López, nos distrajo con alevosía para dilatar la acción legal, incurriendo en negligencia legislativa y cinismo al buscar la reelección por segunda ocasión. No queremos que en la próxima legislatura se incorporen diputados que con sus acciones lastimen el interés general, vulneren la participación ciudadana y perjudiquen los derechos de los poblanos. El presente rogatorio tiene por objeto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga la competencia para confrontar el acto reclamado por omisión legislativa absoluta de ejercicio obligatorio en materia de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo local, en concordancia con el artículo transitorio 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 2019 en materia de revocación de mandato, el cual establece que las constituciones de las entidades federativas dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. El término constitucional para prolongar la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Puebla expiró en junio del 2021, es decir, el desacato legislativo tiene ya una temporalidad escandalosa de 3 años. Legislación obligada para ejercer a plenitud la revocación de mandato en nuestra entidad y en cada uno de los 217 municipios que la conforman. Por la omisión legislativa absoluta del ejercicio obligatorio en que incurre el Congreso del Estado de Puebla para reglamentar lo dispuesto en su artículo 41, fracción quinta, apartado C, el cual establece en las entidades federativas las elecciones locales y en su caso las consultas populares y los procesos de revocación de mandato estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución. Por sentencia de 10 de mayo, es decir, justo un día como hoy, hace 2 meses, por sentencia de 10 de mayo de 2024, el maestro José Luis Evaristo Villegas, juez segundo de distrito en materia de amparo civil, sobreselló el juicio de amparo indirecto 0216/2024,
en interpretación directa al transitorio constitucional, argumentando que los quejosos no tenemos la calidad de ciudadanos del Estado de Puebla. Y repito, argumentando que los quejosos no tenemos la calidad de ciudadanos del Estado de Puebla inscritos en la lista nominal de electores de la citada entidad federativa, puesto que para poder ejercer un interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, la ciudadanía de Puebla, debemos acreditar que pertenecemos a la misma. Por escrito del 28 de mayo de 2024, presentado por integrantes del colectivo Opción Ciudadana, interpusimos recurso de revisión y sus agravios en contra de esa sentencia del 10 de mayo de 2024, radicada por acuerdo del 25 de junio de 2024 del primer tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito para el recurso de revisión 0550/2024. En consecuencia, el juzgador constitucional, al justificar la procedencia del juicio de amparo, sobreseyendo con base a la interpretación directa del artículo 6 transitorio de nuestra Constitución, actualiza la reasunción de la competencia originaria invocada. Finalmente, solicitamos a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, turne la solicitud de reasunción de competencia a los distinguidos ministros para que ponderen el presente asunto y sea resuelto por ese máximo órgano judicial en pleno o sala. Como parte de preguntas detonadoras de reflexión y estimulantes del pensamiento crítico, preguntamos a los ciudadanos poblanos, al pueblo como sujeto político, para que haya Estado, fundamental para que haya Estado. ¿Qué participación ciudadana tendríamos en Puebla hoy si existiera la ley de participación ciudadana desde 2021? ¿Qué pasaría si hoy, en el presente, ocurre un acto criminal y vergonzoso como el de Mario Plutarco Marín Torres? La ausencia de instrumentos para revocar el mandato asfixia la participación ciudadana de los poblanos. Concluyo con una frase autoría del doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Para que el Estado cumpla con su papel rector de la sociedad hay que comenzar por reivindicar su naturaleza íntima, que nunca más los medios se presenten como fines, que nunca más la política se subordine a la técnica. Agradecemos su presencia y permanecemos atentos de sus preguntas. Gracias. En el sentido de que analice, pondere y resuelva en su caso, y tratándose de ese máximo órgano jurisdiccional, pueda Puebla tener esa obligatoriedad por parte de la Suprema Corte para llevar a cabo, encauzar este proceso legislativo, finalmente promulgar la ley de participación ciudadana. Necesito que se lleve a cabo ese análisis, sea ponderado con la justificación y la argumentación en cuestión, y Puebla finalmente cuente con su ley de participación. Sí, en ese sentido, obligar al Congreso a que ya de una vez por todas promulgue la ley. Garantía de que la Corte lo haga, porque estamos hablando de un poder legislativo estatal, no sé si tendrá la Corte esa facultad de hacerlo. Sí, me permito leer el artículo 83 de la Ley de Amparo. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas
inconstitucionales o cuando la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. Finalmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales colegiados de circuito los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine. Entonces, si en ese sentido va encaminada la solicitud. Y a tu pregunta, Edgar, fue presentado el día, hace una semana, martes 2 de julio, fue presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ciudad de México, y esperamos en 3 semanas visitar la sede de la Suprema Corte para verificar el avance de nuestro escrito. Oye, pero todos ya no le daré tiempo a la mano, a menos que fuera un periodo extraordinario, pero sabemos que el Congreso solamente lo haría en la lista urgencia que termina el periodo del martes. ¿Lunes, perdón? Y prácticamente ya no, tendría que ser en la próxima legislatura, y por ello confiamos en que los representantes que fueron electos durante la pasada jornada electoral cumplan a cabalidad y den esa prontitud, esa importancia para contar con esta ley de participación ciudadana tan anhelada que, insisto, permite ejercer a plenitud de los mecanismos de participación ciudadana. Si bien ya lo hemos referido en diversas ocasiones, el anteproyecto de ley de participación ciudadana que se entregó al diputado Gabriel Domínguez López contempla los mecanismos de participación ciudadana, la revocación de mandato, referéndum, plebiscito, silla ciudadana, que también es otra figura. Sabemos que la ley es perfectible y, en consecuencia, confiamos que entonces la próxima legislatura pueda trabajar, incorporar de manera prioritaria a su agenda legislativa la promulgación de esta ley. En noviembre del año 2022, se le entregó el anteproyecto, es decir, estamos a casi 2 años, se entrega, y me permito recordar que el diputado local 17 se comprometió a celebrar 3 foros con universidades, el primero con universidades pertenecientes al consorcio universitario, el segundo universidades privadas incorporadas a la UAP, y el tercero con la propia Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero expresamente a la pregunta era, en noviembre de 2022 se le entregó. Después de la entrega del anteproyecto ya no hubo reuniones, y aquí me permito abrir la posibilidad de que integrantes del colectivo puedan participar. Se le buscó, se insistió en retomar las reuniones a manera de seguimiento, y hubo prácticas dilatorias, no hubo respuestas claras, contundentes para recibirnos, lo cual lamentamos. Gracias, Daniel, gracias. Consideramos que en ese sentido la exigencia del pueblo como sujeto político radica en participar activamente, solicitando foros, ejercicios de parlamento abierto para discutir ampliamente el tema,
y que la legislación con esa función social atienda a las necesidades y a los requerimientos, a la voluntad general del pueblo, el pueblo siendo el sujeto político. Sí, lamentablemente ya en unos meses entrará la nueva legislatura y confiamos en que también puedan incorporar a su agenda legislativa este tema del aborto. Hay otros pendientes, pero creemos al menos que la importancia de celebrar foros de parlamento abierto para ejercitar la discusión y sensibilizar a los legisladores es obligado. ¿Me regala su nombre antes de pasar? Ernesto García. Bueno, Ricardo Villas Carrera, de nombres. Pues lo que presenta aquí de consulta sobre el aborto y demás, ¿no? Es evidente que ya esta legislatura pues ya no va a abordar el tema, pero nosotros estamos aquí y con todo lo que ustedes han escuchado, precisamente para que en este caso la próxima legislatura, pues además de aprobar de una manera, pues casi podríamos decir fast track, la ley de participación ciudadana, eso permitirá a todos nosotros estar más activos, aunque no somos legisladores, ¿verdad? Evidentemente, pero sí vamos a estar atentos a todas las problemáticas más importantes que se presenten en el Estado y hasta cierto punto pues de carácter nacional. Por ejemplo, tenemos ahorita la reforma del Poder Judicial. Pues yo creo que nuestro Estado no es ajeno a los poderes de este ámbito, ¿verdad?, jurídico, porque pues el ciudadano de a pie necesita justicia, ¿verdad?, la justicia cotidiana. Y una cosa de la Suprema Corte de hacer mucho énfasis en los 11 ministros y cómo deben de llegar ahí, si por votación o no votación, y otra cosa es lo que nos pasa a los ciudadanos a nivel local. Esto nada más es un ejemplo, o sea que lo que estamos promoviendo, y creo que ustedes lo entienden muy bien, es que tengamos un sustento legal, porque de los 32 estados de la República, 28 ya tienen esta ley. Y da la casualidad que de los 4 estados que no la tienen, pues Puebla es uno de ellos. Y francamente, el diputado Osvaldo Jiménez, que estuvo 6 años presidiendo la comisión precisamente de participación ciudadana y anticorrupción, que eso no se menciona lo suficiente, porque ustedes comprenderán que la corrupción pues es un cáncer que, a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel entró con la bandera total de la anticorrupción, pero después de estos 6 años no creo que se haya erradicado la corrupción en México. Entonces también tenemos mucho interés en ese tema. Entonces es obvio que ante la situación que se nos presentó de facto, pues recurrimos, como ustedes están viendo, a las instancias legales y se hicieron todos los procedimientos que han escuchado ustedes hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esperamos que atraiga el caso y actúe en consecuencia. Así de fácil. Y bueno, pues ya para cerrar, la próxima legislatura que está en manos absolutamente de Morena, porque tiene, según sabemos más o menos, incluyendo los plurinominales, ganaron todos los plurinominales, que son 26 diputados. Tengo entendido que con los plurinominales llegan a 30 o quizá más.
Entonces, en una legislatura de 41 diputados, pues tienen la mayoría, ¿sí?, súper absoluta. Y bueno, pues esperamos que legislen en consecuencia y a favor de la ciudadanía, que somos todos nosotros los que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Buenos días. Para que no vuelva a ocurrir como fue en este caso con la ley de participación ciudadana y diputados Álvaro Jiménez, que nos mencionan en la ley contra el aborto, pues simplemente lo que tenemos que hacer es participar más como ciudadanos. Debemos de quitarnos la idea de que el gobierno va a llegar a nosotros a dar la solución. ¿Qué es lo que yo le diría a esas personas que están buscando la ley de aborto? Porque la ley junten el 3% que pide la legislatura para que podamos tomar voz dentro del Congreso nuevamente, porque si esperábamos a que nuestro diputado local, federal o algún representante del gobierno vaya a hacerlo por nosotros, no va a suceder. Yo creo que hubo un avance con Andrés Manuel López Obrador y la participación del pueblo. Si se acuerdan, al principio del gobierno hubieron las famosas consultas, pero la participación del pueblo no es de conveniencia, tiene que ser funcional. Yo me acuerdo que antes en las colonias se ponían de acuerdo, se tenían baches en la cual el lado público y iban directamente a las instituciones y los atendían porque los atendían. Realmente la presencia no debe ser mediática, debe ser física. Debemos de ser nosotros los que vamos a buscar que trabajen para nosotros, porque realmente lo que somos trabajadores del pueblo, son servidores públicos. Nosotros lo que estamos haciendo en esta rueda de prensa es alzar la voz para recordar a los ciudadanos quiénes son realmente los que tienen la voz del pueblo, quiénes son los que toman las decisiones, pero seguimos esperando a que el gobierno vaya a cambiar, a que llegue otro líder, otro partido. Eso ya se acabó, ya estamos en el siglo XXI, ya no somos, pues ya no debemos de ser parte de este sistema que permite que justamente sea un ciclo, de que un tiempo te vamos a entender, pero van a hacer elecciones para que vengas a nosotros y ya cuando estemos en el poder te vamos a decir que a la siguiente, y así nos van a poner siempre. Eduardo estuvo así 6 años con la ley de participación ciudadana, fue una de los últimos 4 estados a nivel federal que no cuentan con una ley de participación ciudadana. Somos de los pocos estados igual que no cuentan con una ley de aborto, y yo no quiero que seamos de los pocos estados que, por ejemplo, en estas elecciones fue super mayoría de Morena y que no hagamos nada realmente para cambiar las cosas. Andrés Manuel tiene una filosofía, pero actualmente no se está siguiendo porque el pueblo es sabio, pero no debe de ser guiado por el gobierno, debe de tomar acción. Y yo creo que es realmente lo que queremos presentar y pues agradecerle mucho ese tiempo por buenos días. Bueno, ya no hay mucho que agregar. Creo que ha quedado claro el objetivo y el por qué estamos aquí reunidos con ustedes. Efectivamente, no hay que cambiar de líderes, hay que cambiar de actitud. Y eso es lo que los ciudadanos debemos y tenemos que hacer. Por eso nosotros, como Opción Ciudadana, somos un grupo que hemos tratado precisamente de ver todas esas fallas, todas esas omisiones, todas esas irresponsabilidades, vamos a decirlo así, de nuestros servidores públicos, que nosotros en su gran mayoría los pusimos con el voto popular y que no están respondiendo a la ciudadanía. Entonces, efectivamente, nosotros como ciudadanos tenemos que actuar, tenemos que señalar y tenemos que pugnar para que cumplan con su responsabilidad. Ya se mencionó varias veces al diputado Osvaldo Jiménez López. Él todavía quería, como se leyó en el boletín de prensa, reelegirse por segunda vez, o sea, llegar a 9 años en la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción. 9 años, cuando ya llevaba 6 y no hizo esta ley. A pesar de las 2 reuniones que tuvimos en noviembre del 2022,
A partir de ahí nos canceló otra reunión y nunca más volvió a tener contacto con nosotros. Como ya se mencionó, nos ofreció que nos iba a informar de sus 3 reuniones con grupos universitarios, nunca nos informó. O sea, verdaderamente no le interesó. Es totalmente una irresponsabilidad, es un incumplimiento y es totalmente una omisión legislativa lo que hemos visto de su parte, y de ahí se originó todo esto. Ahora estamos llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí, pretendemos que esta instancia, que es pues como su nombre lo dice, la Suprema, ¿verdad?, Corte de Justicia de la Nación, ya no hay más, toma cartas en el asunto para que pueda tener su ley de participación ciudadana y que podamos en un momento dado hacer y llevar a cabo la revocación de mandato, que eso es, a final de cuentas, lo que con este periodo sexenal desde el 18 se vino manejando, revocación de mandato al presidente. Bueno, revocación de mandato también a los gobernadores y a los diputados y a los presidentes municipales y todo aquel sector público que no funcione. Entonces, nosotros como grupo simplemente estamos tratando desde nuestra trinchera de hacer algo en ese sentido. Repito, no podemos estar cambiando de líderes nada más esperando a que papá gobierno resuelva las cosas, sino tenemos que cambiar de actitud para nosotros, de alguna manera provocar que los cambios sucedan. No ver que las cosas pasen, sino hacer nosotros que las cosas sí pasen. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Perdóneme. Carlos Mesa Gutiérrez. Gracias, Carlos. 3 comentarios antes de brindarle uso de la voz a José Guillermo Medina Álvarez. Primero, en el sentido de que el pueblo, siendo el sujeto político y el elemento sine qua non, el elemento fundamental para que haya Estado, el territorio y las leyes que dan producto al gobierno, los 3 elementos para que haya Estado, para ejercer para aumentar la participación estatal. La segunda consideración, lamentamos que se le haya dado mayor prioridad a la ley inmobiliaria por parte del diputado en cuestión, legislando al respecto. Insisto, en el asunto de la ley inmobiliaria tuvo mayor prioridad en la agenda legislativa y logró desplazar la importancia de la ley de participación ciudadana. Y una tercera variable, así como hay diversos temas fundamentales, y a pregunta hace unos minutos de Daniel, también se encuentra el anteproyecto de ley para la restauración y conservación del patrimonio histórico, artístico y edificado de Puebla. Recientemente se difundía en las redes sobre las afectaciones en más de 1000 viviendas, más de 1000 inmuebles, entre ellas viviendas, en nuestro centro histórico de Puebla, que comprende los 6.99 kilómetros cuadrados. Es un tema de interés público, de observancia general, ya que nuestro centro histórico constituye Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad desde el 12 de diciembre de 1987. Es otro tema que también hemos buscado acercar a los legisladores. Concluyo con el tema que es necesario el involucramiento de los ciudadanos del pueblo para que haya Estado y se apropie de ese territorio, de esa identidad, de ese arraigo y ese sentido de pertenencia para actuar en consecuencia. Gracias. Sí, buenas tardes, buenos días. Soy Guillermo Medina. Nosotros no representamos Opción Ciudadana. ¿Por qué tuvimos que hacer esta organización de Opción Ciudadana? Porque los partidos políticos, todos, únicamente buscan los negocios propios y las leyes les dejan a un lado. Entonces, no sabemos si es por eso que nosotros estamos marcando que tenemos que tener esta ley
para que estemos defendiendo a nuestro pueblo, porque no hay nadie que defienda a nuestro pueblo. Todos los partidos políticos están únicamente con los intereses económicos. Nosotros queremos, por eso nace Opción Ciudadana, una opción para tener, no buscamos puestos políticos, buscamos que se resuelvan verdaderamente, que trabajen los diputados, que trabajen con su responsabilidad, que no lo hacen. Eso es Opción Ciudadana. Entonces, vemos diputados que llegan ahí, prometen y prometen, y únicamente nos tiran a un lado. Y nadie, ni siquiera ningún partido político, un congreso, nada, únicamente va por la cara. Es una vergüenza para nosotros como ciudadanos que está pasando esto. Nosotros no tendríamos que estar haciendo esto. ¿Por qué lo hacemos? Porque no hay ley. Nos burlan de la ley. Todos los partidos nos burlan de la ley, constantemente. Entonces es tiempo de que de veras nos tomen en cuenta los ciudadanos que estamos luchando para que verdaderamente existan las leyes. Entonces es triste lo que pasa, pero sí ustedes también, ciudadanos, también como ciudadanos tienen los mismos derechos que tenemos todos. ¿Y por qué lo buscamos? Porque no los pedimos. Muchas gracias. Gracias. Insisto, en 3-4 semanas pretendemos visitar la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar el avance, la manera de seguimiento y mantener informada a la opinión pública. Me permito mostrar el anuncio de recibido, mismo que se encuentra a su disposición para que no cuente con un boletín de prensa. Favor de acercarse para tomar nota. Gracias. Sí, José Luis. ¿Sí? Bienvenida a sus interrogantes. Los problemas de los partidos, que lo resuelvan los partidos, ¿verdad? Y lo mismo podríamos decir del famosísimo PRI, que hace muchos años me dijo mi señor padre que no le iba a quedar la PRI en las letras. Acuérdense todo lo que luchamos ante un partido hegemónico que nos pisoteó olímpicamente, de arriba a abajo. Así que, volviendo a la pregunta sobre el famoso Partido de Acción Nacional, que me retiré voluntariamente porque pues sencillamente no actuaba en relación a mi posibilidad de participar en la elección de su dirigente a nivel nacional.
los dejé. Así de fácil. Así que ahora, pues, yo lamento realmente que Paco Raya, después de 40 años, se dé por vencido y se aleje y renuncia al partido. Se comenta por ahí que sufrió engaños. Bueno, a lo mejor sufrió traiciones dentro del partido. Pues eso él lo tiene que calcular. Si él siente que el instituto político en el que militó 11 años lo ha traicionado, pues por dignidad personal, él evidentemente tiene que retirarse. Y por lo que toca, terminar de contestar una pregunta de Lalo Rivera, bueno, pues creo yo que todos los panistas del país tienen ganas de reemplazar a Marco Cortés. Es evidente que no le toca muy bien al partido y que, pues así como se pide la cabeza de Alito y así como ya desapareció el PRD, pues ahora le toca al PAN cambiar de dirigencia y pues tienen muchas personas de dónde escoger. Yo no me voy a meter en eso, que resuelvan sus problemas y que pongan el partido en pie de lucha. Siempre una oposición real, capaz, etcétera, es muy importante para el país. El juego democrático no se puede dar si un solo partido se queda con el valor y no lo muestra. Así que bienvenida a una oposición fuerte para que la democracia con la esperanza de luchar en México continúe, se expanda y se siga consolidando. Esa es la respuesta, mi distinguido. Gracias por tu pregunta. Gracias por su asistencia. Permanecemos atentos de primero a señora más. Gracias. Sí, comienzo a mi derecha. Claro, Manuel Mesa Rodríguez, Carlos Mesa Gutiérrez, Ernesto García Hernández, José Guillermo Medina Álvarez, Ricardo Villesca, integrantes del colectivo Opción Ciudadana Pueblo. Gracias.
Gracias.